Un gusto saludarles desde los laboratorios de SSH Bolivia. Para entender bien la teoría de la electrónica y la electricidad, necesitamos, por supuesto, fundamentarla con la parte kinestésica. La parte kinestésica es esencial. Es esa parte práctica, palpable, donde nosotros podemos corroborar, comprobar aspectos de la teoría, tanto en la física de la teoría como en la parte de electrónica y la electricidad como tal. En esta serie de videos realizaremos una serie de circuitos y proyectos donde veremos física, electrónica, electricidad e ingeniería de sistemas, todo lo relacionado con información de tecnología. Espero que me puedas acompañar a esto que hemos denominado la jaula de Faraday. Empezamos con un proyecto. Hemos visto en clases que tanto el puente de Wheatstone como las leyes de Kirchhoff nos pueden ayudar a diferenciar un voltaje en una rama determinada. Podemos ver aquí una disposición de división de voltaje con la resistencia R1 y la resistencia Rx. Al lado derecho la resistencia R2 y la resistencia R3. Tenemos los puntos A y B que nos dan una referencia de voltaje en específico. Lo que trataremos de crear gracias a este aporte, será un termostato, un equipo que nos dé una diferencia de ese potencial para que nosotros podamos controlar la temperatura. ¿Con qué elemento vamos a lograrlo? Vamos a lograr con un NTC. Un NTC es un elemento, es una resistencia que varía con la temperatura. A mayor temperatura, menor resistencia. Por tanto, vamos a aprovecharnos de este NTC para colocarlo en una de estas ramas y poder variar así la resistencia y por ende el voltaje en uno de estos puntos. Y así compararlos y obviamente detectar que existe una elevación de temperatura o una baja de temperatura. En este caso haremos una alta de temperatura. El NTC se tiene que linealizar. Podemos ver un gráfico acá, cómo lo estamos linealizando, porque la curva del NTC no es una curva lineal. ¿Ok? Entonces, al agregarle una resistencia en el puente de Wheatstone o en el divisor de voltaje, podemos observar que existe una linealización del NTC. La resistencia R1 nos ayuda a esto. Cuando nosotros elegimos una linealización, una configuración de linealización, podemos ver en la gráfica que nos entrega el proveedor, nos puede dar una serie de datos. Antes vamos a decir que el NTC que vamos a elegir es un NTC de código 104. Este código implica que el NTC tiene una resistencia característica interna de 100 kiloohms. ¿Ok? Entonces, nos dice el proveedor que para este código 104 debemos asumir para este tipo de linealización una resistencia similar a la del NTCC. Por tanto, colocaremos una resistencia o elegiremos una resistencia R1 en este caso de 150 kiloohms, como está acá en el texto. Muy bien, la gráfica que nos transmite, que nos entrega el proveedor, nos indica que a temperatura ambiente, más o menos a unos 25 grados centígrados, donde estoy señalando por acá, va a haber una caída de voltaje de unos 8 voltios, de unos 7 voltios, 7.5, más o menos por este sector. Entonces, a temperatura ambiente, si el NTCC no tiene ningún tipo de temperatura a su alrededor, temperatura ambiente, tendremos una caída de voltaje para este circuito de linealización de unos 7.5, 7 volts. Lo que tenemos que conseguir es que al aumentar la temperatura, digamos a 30 grados, este circuito de linealización, el divisorcito de voltaje que hemos formado, nos bote unos 8.5 voltios para arriba. Es este circuito, recordemos, el circuito que hemos elegido para linealizar. Y esta es su gráfica característica. Entonces, el otro lado del lazo de puente de Wheatstone, que lo podemos ver aquí,
realizaremos otro divisor de voltaje con un voltaje de referencia, de 8 volts. Porque notemos que a 7.5 está en temperatura ambiente, el otro lazo. Nosotros tendremos que armar este lazo con 8 volts, y cuando aumente la temperatura y suba a 8 o 8.5 nuestro otro punto de referencia, entonces podremos activar algún sistema. Ok, entonces utilizaremos una resistencia R1 de 5.6K y una resistencia R2 de 11K para poder encontrar nuestra diferencia, nuestro valor de 8 voltios aquí al medio por división de voltaje. Ok, nuestro puente de Wheatstone, nuestro circuito finalmente quedará de la siguiente forma. Nótese que tenemos nuestro NTC con un valor de 100K. Nótese que tenemos en la misma rama nuestra resistencia que hemos elegido de 150K porque el fabricante nos la recomendó. Y nuestro voltaje de referencia va a ser de 7 voltios para 25 grados Celsius. Eso es lo que nos indica la gráfica. Por este otro lado tenemos la resistencia R1 de 5.6K, la resistencia R2 de 11K. Y este es un voltaje fijo que no va a variar, que es de 8 voltios. ¿Sí? Ok. Estos dos voltajes, tanto V1 como V2, los vamos a meter a un comparador. El 741 es un amplificador operacional que nos puede servir para hacer comparaciones de voltajes. Entonces, tanto la pata, esta es la pata no inversora, se llama, perdón, inversora, y esta es la pata no inversora. Tanto a la pata inversora como a la no inversora colocaremos nuestros voltajes de referencia. Esta gráfica nos indica que el 741 funciona de la siguiente manera. Cuando la pata inversora ingresa un voltaje menor al de la pata no inversora, entonces, o al voltaje de referencia VT, como está aquí, ¿no? Entonces tenemos el voltaje de salida alto, es decir, el VCC alto, el positivo, estos 15 volts. Cuando el voltaje de entrada de la pata no inversora es mayor al voltaje de referencia en la otra pata, entonces el voltaje cae a la alimentación de menos 15 volts con lo que está alimentando el 741. En nuestro caso podemos conectar esta pata a tierra o a 0 volts de referencia, cosa de que la caída de voltaje sea hasta 0 solamente y no hasta menos 15. Tampoco utilizaremos 15 volts, en este caso nosotros vamos a utilizar una fuente de 12 voltios para alimentar todo el circuito. Esta relación, esta diferencia que tenemos aquí, este divisor de voltaje, lo hemos conseguido con 12 voltios. Por supuesto el circuito queda así. Nótese que estamos usando 12 voltios, tanto para el divisor como para alimentar a nuestro amplificador operacional 741. Muy bien. La señal del 741, cuando suba a 12 voltios, cuando detecte que esto que se está elevando esta parte del voltaje con respecto al otro, nos va a lanzar 12 voltios a la salida en la pata 6. Esos 12 voltios no tienen la suficiente corriente como para poder hacer funcionar un ventilador. Por tanto, nosotros colocaremos un transistor que lo utilizaremos como un transistor en forma de switch, es decir, que cerrará o entrará en su modo de saturación para que pueda hacer un cortocircuito y obviamente el voltaje de alimentación ingrese al ventilador y este ventilador funcione con la corriente necesaria. Para eso nosotros vamos a medir la resistencia del ventilador. En mi caso 92 ohmios es lo que he medido. Se mide con el multímetro, por supuesto. El voltaje de alimentación mínimo con el que se mueve el ventilador es 5 voltios. Y por tanto la corriente de colector del transistor que ya hemos llevado en clases es 5.5 dividido entre 92, ¿no? Es ley de Ohm, voltaje sobre
resistencia. Por tanto, la corriente que tiene que suministrarse es de 60 miliamperes. Las corrientes del amplificador operacional no llegan a ese tamaño de corriente. La corriente de base tiene que ser la corriente de colector sobre el HFE o sobre el beta, que hay que medirlo con el multímetro también. En mi caso medí que da 407. La corriente de base será 0.15 miliamperes para que se pueda activar. Para que se pueda activar y obviamente entre en modo de saturación. Finalmente nosotros el circuito, el circuito base del transistor y la salida del amplificador operacional lo alimentaremos en un último divisor, R4 y un LED, para que nuestro LED nos indique que está entrando señal de la pata 6 del amplificador operacional. El R4 simplemente va a ser un protector del LED para que el LED no explote, obviamente porque el LED funciona, como sabemos, con 2 voltios. Acá al medio tendremos estos 2 voltios con el que el LED va a funcionar, y estos 2 voltios tendrán que activar y tendrán que generar nuestra corriente de base que hemos calculado, que es 0.15 miliamperes. Entonces tendremos finalmente el voltaje de base, que va a ser igual al voltaje base emisor, que es 0.7, como ustedes saben, y al voltaje de la resistencia que cae acá. Es decir, el voltaje que tengo acá, por leyes de Kirchhoff, es igual al voltaje que cae en esta resistencia, más el voltaje base emisor. Despejamos el voltaje de la resistencia, y finalmente podemos calcular la resistencia. Como ya sabemos la corriente que tiene que haber, que es 0.15 miliamperes, tenemos el voltaje en la resistencia, tenemos que saber, despejamos la resistencia que necesitamos y nos queda que es 9 kilos, o podemos colocar una de 10K, una resistencia de 10K. El circuito final es el que quedará acá, como lo podrán ver. ¿Sí? Y pues lo único que queda es ya simplemente corroborar su funcionamiento. Muy bien, vamos a hacer un resumen. Generamos unos divisores de voltaje con la configuración del puente de Wheatstone. Esto nos va a dar una diferencia de voltajes en estos puntos que vamos a meter a un comparador. Aquí hemos generado con 12 voltios un divisor de voltaje que en este punto nos dé 8 volts. Acá tenemos 7 volts por la gráfica que nos ha mandado que nos da el proveedor. ¿Sí? Entonces cuando empiece a haber calor, este NTC empezará a disminuir, por tanto el voltaje empezará a crecer. El voltaje empezará a crecer arriba de los 8 volts y finalmente el amplificador operacional nos botará la señal de los 12 voltios con la que está siendo alimentado en la parte en su salida de la pata 6. Aquí generaremos otro divisor de voltaje con una resistencia de 500 ohmios que protege al LED, simplemente porque el LED funciona con 2 voltios nada más. El resto del voltaje caerá, que aquí caerá más o menos unos 10 voltios. Este ventilador funciona con una corriente determinada y con un voltaje determinado de 5 voltios. La corriente no la puede generar directamente nuestro amplificador operacional, por tanto la vamos a generar mediante un transistor. Este transistor necesita una corriente que hemos dicho que es el voltaje que cae acá sobre la resistencia interna que tenemos que medir de nuestro ventilador. Esta corriente de colector la calculamos y finalmente decimos que la corriente de base que se tiene que generar tiene que ser igual a la corriente de colector sobre el HFE del transistor. Normalmente para mí el HFE del BC548 es alrededor de 407, hay que medirlo con el multímetro. Muy bien, finalmente por leyes de Kirchhoff decimos que el voltaje que cae acá, que es 2 voltios, tiene que ser igual al voltaje de esta resistencia 5 más el voltaje base emisor del transistor. Despejamos el voltaje de acá o despejamos R5, como sabemos la corriente de base, y como sabemos el voltaje, podemos calcular el resistor. Este resistor es de 9K o 10K. Muy bien.
Pasaremos a la práctica para ver qué es lo que ocurre realmente con nuestro circuito. Voy a tratar de mostrarles el circuito armado. Ahí está, ahí lo tienen. Es simplemente, esta es una fuente de 12 voltios, como la que hemos metido en el sistema. A ver si vamos a volver. Acá está, ¿no? Nuestra fuentecita, acá, de 12 voltios. ¿Ya? Esta es una fuente de alto amperaje, de 10 amperios más o menos. ¿Ok? Entonces está conectada esta fuente a todo nuestro circuito. Ok, primero les voy a mostrar cuál es el NTC. Este es el NTC, este bicho que está acá. Es el código 104 y está en una disposición si notan justamente como fuente de Wiston, ¿sí? Ahí he sumado algunas resistencias porque no tenía, por ejemplo, 11K, entonces sumé una de 10K con 1K. Finalmente tenemos el amplificador operacional. El amplificador operacional, ahí está, igual en una disposición. Ahí está el LED, ¿no? Y el transistor que está conectado a nuestro ventilador. Lo que nosotros haremos es generar una fuente de temperatura con un foco de 100 watts. Ahí está nuestro foco. Un poco la imagen va a variar, pero miren, estoy calentando el NTC. Vamos a ver que se prenda vamos a esperar que se prenda el LED que está al lado izquierdo abajo. Se prendió el LED y el ventilador empieza a funcionar. ¿Okay? Entonces hemos generado una fuente de temperatura. El LED se prende, como podemos ver, y también el ventilador empieza a funcionar. ¿Sí? Vamos a apagar nuestra fuente. El LED se tendría que apagar, pero también se tendría que apagar el ventilador. A ver si podemos lograr ver esto. Tiene que empezar a bajar la temperatura para que nosotros podamos ver que el LED se apague y el ventilador se apague. Hemos apagado ya nuestro foco, el LED se apagó y el ventilador deja de funcionar. ¿Ok? ¿Ok? ¿Está? Entonces, verifiquen. El circuito los dejo, les voy a dejar toda la teoría que acabamos de ver. O sea, no hablé mucho sobre la teoría, de cómo se calcula y todo eso, porque les voy a dejar en los comentarios, abajo les dejo toda la documentación para que puedan realizar este ejercicio, este laboratorio, este proyectito. Realícenlo en casa, es súper económico, súper barato y para que puedan comprender de qué se trata. ¿Ok? Entonces, nos veríamos conmigo hasta la siguiente práctica. Un abrazo.